El 28 de julio de este 2021, la Alameda cumple 200 años desde que O'Higgins la inaugurara como Alameda de las Delicias. Te invitamos a conocer una parte de esa historia. El 12 de febrero de 1541, Pedro de Valdivia fundaba Santiago, al pie del Cerro Huelén y a orillas del río Mapocho. En el lado sur de la nueva ciudad existía una hondonada, producto de un antiguo lecho del río. Los conquistadores la denominaron La Cañada, que actualmente es la Avenida Libertador Bernardo O'Higgins, o Alameda, como habitualmente la nombramos. Allí, en el año 1554, se instalaron los franciscanos, frente a la actual calle San Antonio. Se empezó entonces a hablar de la Cañada de San Francisco, que se extendía hasta la calle de las Cenizas, que actualmente la conocemos como San Martín. Luego venía la Cañada de San Lázaro, que en el año 1600 llegaba hasta la actual calle Brasil, conocida en esa época como Cañada de Cáceres, como se puede apreciar acá en un mapa de la época. Durante la colonia se convirtió en un basural, a pesar de los esfuerzos de limpieza de las monjas clarisas o de los franciscanos. Sería finalmente durante el gobierno de Bernardo O'Higgins que se transforma en un paseo público. Precisamente, el 28 de julio de 1821, el director supremo inauguraba la Alameda de las Delicias. Originalmente se pensó en denominarla Campo de la Libertad Civil, pero la idea fue descartada. El término Alameda es por los álamos que los franciscanos habían traído desde Mendoza para plantarlos allí entre los años 1809 y 1810. Durante el siglo XIX, la Alameda fue paseo obligado de la sociedad santiaguina. Allí se instalaban vendedores de sandías, de pequeños, como vemos en esta imagen. Los niños durante los veranos se refrescaban en las acequias que recorrían ambas orillas. También se instalaban fondas y chinganas para celebrar allí el 18 de septiembre. En el año 1856, el intendente Joaquín Tocornal inauguraba el alumbrado público a gas e instaura la Alameda para celebrar la Navidad, lo cual fue desapareciendo hacia el año 1900 por los excesos que cometía la población en cuanto al consumo del alcohol. En el año 1857, con la inauguración de la estación central, la Alameda se extiende hasta el sector de Chuchunco. Y en el año 1858 se establece un sistema de carros de sangre entre la estación y San Diego. Mientras Benjamín Vicuña Maquena fue intendente de Santiago, se instalaron una serie de monumentos y estatuas traídos desde Francia. Lamentablemente, algunos, como la Fuente de Neptuno, fueron destruidos durante la huelga de la carne en el año 1905. Vicuña Maquena también impulsó la transformación del Cerro Santa Lucía. En el año 1925, los partidarios de Alessandri quisieron rebautizar la Alameda como Avenida Presidente Arturo Alessandri, pero él mismo lo terminó desestimando. Sin embargo, el 27 de marzo de 1925, por decreto, la Alameda pasó a llevar el nombre de Avenida Libertador Bernardo O'Higgins, con la cual se conoce actualmente. A fines del siglo XIX, en el año 1896, se instaló frente a la actual calle San Antonio un parque inglés que podemos apreciar en estas imágenes. La Pérgola de las Flores estuvo hasta los años 40 frente a la iglesia de San Francisco. Yo vengo de San Rosendo a vivir a la ciudad. Allá la vida es bien sana, pero nunca pasa nada. Irme de San Rosendo a vivir a la ciudad. Allá la vida es bien sana, pero nunca pasa nada. Y al igual que el parque, fue eliminada para ensanchar la calle por el gran aumento del flujo vehicular. Fueron muchos los elementos de la Alameda de las Delicias que fueron cambiando durante 2 siglos, entre ellos la estatua de Pedro de Valdivia y su caballo, que desde la escalinata del Cerro Santa Lucía miraban hacia la Alameda de las Delicias, hasta que finalmente fue cambiada a la Plaza de Armas. Quizás muchos no lo saben, pero entre las calles Santa Rosa y la calle San Francisco estaba el Hospital San Juan de Dios, demolido en el año 1948. Y frente al actual edificio del GAM estaba el Hospital San Borja. Durante siglos, entre el año 1604
y en 1913 el convento de Santa Clara estuvo en el mismo lugar que actualmente ocupa la Biblioteca Nacional de Santiago. Y por supuesto, destaca la presencia de numerosos palacios construidos por ricos empresarios mineros o latifundistas. Uno de los destacados fue el Palacio Undurraga, construido en el año 1911 y demolido en el año 1976. O el Palacio Concha Cazotte, que daría origen al actual barrio Concha y Toro. La señora Teresa Cazotte, al enviudar, mandó a demoler el palacio para construir una réplica de un barrio que ella había conocido en Europa. En lo que eran los jardines del palacio se construyó lo que fue posteriormente el Teatro Carrera, que aún se conserva su estructura. El Portal Edwards, cerca de la estación central, inaugurado en el año 1901, pero que sufrió severos daños por el terremoto de marzo de 1985 y termina siendo demolido. En la parte posterior del portal, donde actualmente está el estadio Víctor Jara, existió desde 1909 el Teatro Politeama, lamentablemente destruido por un incendio en los años 40. Durante los años 70 la Alameda cambió completamente su fisonomía con la construcción de la línea 1 del metro. Muchas cosas faltan por destacar en esta breve cápsula. Son 200 años de la Alameda, 200 años de la Alameda de las Delicias, por donde ha circulado la historia de Chile. Te invitamos a seguir conociéndola.